¿Qué pasa, gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy hablamos de un tema que se encuentra en total crecimiento ahora mismo, como es el concepto de atleta híbrido. ¿Qué pasa con este tipo de deportistas? ¿Cómo se deben alimentar? Así que antes de que nos volvamos locos haciendo cualquier estrategia nutricional más planteada para este tipo de esfuerzos que combinan la parte de entrenamiento de fuerza con otra parte de entrenamiento de cardio o de resistencia, vamos a analizar los 3 hábitos nutricionales principales que debe seguir en su día a día un atleta híbrido. Así que no me enrollo más, vamos por ello. Antes de nada vamos a ver qué es un atleta híbrido, qué significa este concepto. Bueno, si lo buscamos en Google, lo primero que nos sale es que el concepto de atleta híbrido hace referencia al deportista que combina entrenamiento de fuerza con entrenamiento de resistencia de manera óptima. Ojo, de manera óptima. Me gusta esta última parte de la definición porque de no hacerlo de manera óptima no mejorará ni en la parte del entrenamiento de fuerza ni en la parte del entrenamiento de resistencia. Visto así, como podéis imaginar, la nutrición a priori para un deportista que solo practica fuerza va a ser muy diferente para un deportista que practique solamente resistencia. Y es que piensa, por ejemplo, en un culturista y un maratoniano. Nada más lejos de la realidad, el enfoque es bastante distinto. Pero si un atleta híbrido estaría justamente a mitad de camino entre estos dos ejemplos que acabamos de mencionar, es decir, que no sería ni blanco ni negro, sino gris, pues su alimentación también sería en cierto modo un híbrido en este sentido. Es por esto que el primer hábito que tenemos que mencionar es el reparto de macronutrientes y su balance energético. Ambas cosas van en un mismo saco porque en función del objetivo del deportista y de la distribución de sus entrenamientos, sus cantidades de proteína, hidratos y grasa, además de sus calorías totales del día, serán distintas. Es decir, nunca va a ser lo mismo para un deportista que busque un objetivo más de recomposición corporal, como pueda ser una pérdida de grasa, que una ganancia de masa muscular, o que simplemente no busque algo estético, sino más bien algo de puro rendimiento. Del mismo modo, podemos estar hablando de un atleta híbrido que se está preparando una maratón y que por lo tanto su entrenamiento y sus carreras van a ser de mayor duración, que para otro que solo busque mejorar un poco su capacidad aeróbica y no entrene o no haga carreras de más de 10 kilómetros de distancia. Está claro que el reparto de hidratos principalmente para ambos casos sería bastante diferente. Por estos motivos, para esta primera clave, solo puedo dar la siguiente horquilla para cada macronutriente. En el caso de la proteína, ya sabemos su importancia dentro del día a día para cualquier deportista, ya que nos ayuda a la recuperación de ese tejido muscular que sale dañado después de ese ejercicio físico. Por lo tanto, sería interesante que nos moviésemos entre 1,6 o 2,2 gramos por kilogramo de peso corporal de proteína al día, teniendo en cuenta que deberíamos de acercarnos un poquito más al límite superior cuando tengamos un objetivo más de pérdida de grasa corporal, movernos en torno al 1,8 cuando busquemos simplemente un mantenimiento o directamente nuestro enfoque sea más del rendimiento, y llegar a cantidades inferiores de entre 1,6 o 1,8 para cuando buscamos un enfoque más centrado en la ganancia de masa muscular, porque con esta cantidad sería más que suficiente. Las grasas, que como ya hemos comentado anteriormente en otros vídeos, no juegan un papel directo en cuanto a rendimiento se refiere, pero son cruciales en multitud de procesos internos de nuestro organismo y por lo tanto son esenciales para que todo funcione con normalidad. Su intervalo se movería entre 0,8 y 1,2 gramos por kilogramo de peso corporal al día, acercándonos más al límite superior cuando busquemos, por ejemplo, un superávit calórico para una ganancia de masa muscular, o llegando a 0,8 gramos en aquellos momentos en el que busquemos lo contrario, un déficit calórico, por ejemplo, para una pérdida de grasa corporal. Y para lo último me dejo los hidratos de carbono porque considero que en ellos está la clave para que consigas gestionar a la perfección tu alimentación como atleta híbrido. Lo pienso así porque el día a día de estos deportistas puede ser muy distinto y por lo tanto su cantidad de hidratos va a variar mucho a lo largo de esa semana. Y es que hay atletas que a lo largo de la semana solo practicarán 3 entrenamientos de resistencia y otros 3 de fuerza en días distintos cada uno de ellos. Pero también tendremos el caso de aquellos que hagan 2 sesiones en el mismo día, una de fuerza y una de resistencia, y aquí la cantidad de hidratos será bastante distinta. Otra variable es la exigencia de cada deportista, sobre todo más enfocada a la parte del cardio, porque no va a ser lo mismo aquel deportista que se prepara para una media maratón que para uno que a lo mejor solo entrena para 7 o 10 kilómetros de distancia. Así que aclarado esto, podemos decir que aproximadamente la cantidad de carbohidratos puede moverse entre 3 y 9 gramos por kilogramo de peso corporal al día. Todo va a variar en base a si su actividad es mayor, si va a tener dobles sesiones, su nivel de exigencia o si se está preparando, por ejemplo, para un fin de semana que tiene una carrera, una maratón o algo similar. Vamos con este segundo hábito que se suele tener muy poco en cuenta, pero que juega un papel directo en el rendimiento del deportista, sobre todo ahora que llega la época del calor, al menos aquí en España, y que previene muchas lesiones si está controlado. Y esta no es otra que la hidratación.
Es muy importante vigilar tu hidratación cada día para saber que todo está en orden y más en la parte del cardio que seguramente estarás expuesto al sol y que al ser normalmente al aire libre tendrás unas condiciones de bastante calor y por lo tanto tu sudoración será elevada. Lo mejor en estos casos es prevenir y la mejor manera de controlarlo es a través del color de tu orina, por muy desagradable que pueda sonar. Cuanto más intenso sea el color, mayor nivel de deshidratación tenemos y viceversa. El mejor consejo que puedo darte es que si tu entrenamiento te provoca un nivel de sudoración bastante fuerte, te plantees llevarte una mezcla de agua y sal. Y si además este entrenamiento dura más de 60 minutos, a esa mezcla sería interesante que empezara a plantearte añadirle hidratos de carbono simples, es decir, recurrir a una bebida isotónica o bebida para deportistas o añadir esos hidratos en otro formato como puede ser un gel o fruta deshidratada. En tercer y último lugar tenemos que hablar del control de tu alimentación. Y es que para este deporte lo considero esencial porque si no te darás cuenta de que no consigues avanzar ni en la parte del entrenamiento de fuerza, ni en la parte del entrenamiento de resistencia, ni siquiera a nivel físico. Y esto lo digo por una sencilla razón, y es que los deportistas que vienen del entrenamiento de fuerza puro y duro están acostumbrados a llevar una alimentación totalmente distinta a aquellos deportistas que vienen del entrenamiento de resistencia. Por lo tanto, tanto para uno como para otro, acostumbrarse a ese cambio en su alimentación es esencial para dar el primer paso. Quizá antes que solo ibas al gimnasio te resultaba suficiente llevarte un poquito de agua y podías ir en ayunas porque solo entrenabas 50 o 60 minutos y encima lo hacías dentro de una sala que seguramente estabas a una temperatura mucho más agradable y no pasabas tanto calor. Pero ahora, como no cuides lo que tomas y lo que bebes durante ese esfuerzo físico para la parte de resistencia, vas a sufrir mucho. Y del mismo modo pasa para aquellos que solo estaban acostumbrados a entrenar resistencia y ahora se van a centrar también en la parte de entrenamiento de fuerza. Si no tomas suficiente proteína y solo te centras en ese aporte tan grande de hidratos de carbono como venías haciendo antes para ese entrenamiento de resistencia, seguramente no vas a recuperar correctamente de estos entrenamientos de fuerza y te vas a lastrar tu día a día. Por esto, y ya para terminar, te doy el siguiente consejo. Antes de hacer un deporte que nunca has practicado y que encima requiere de un gran esfuerzo físico, infórmate bien de qué cosas tienes que tener en cuenta desde la parte de la nutrición. Y así te prometo que tu proceso de adaptación y de mejora a este nuevo deporte será mucho más fácil y rápida que si no lo hubieses tenido en cuenta. Esto es todo por hoy, espero que os haya servido de ayuda. Dejadme en comentarios cualquier duda que tengáis al respecto de vuestra alimentación. Si os estáis iniciando en esto de ser un atleta híbrido, dale like y suscríbete para estar al día de mis vídeos y así me ayudas a crear más contenido. Y recuerda, a comer se ha dicho.